la creación de mi plan de aula. Y bueno, y de todo esto surgió una idea muy chévere y era como adaptar las obras clásicas a la contemporaneidad. Seleccioné varias historias, así como muy clásicas medievales, una historia que yo no conocía. También aquí les dejo como el nombre y el autor, porque ni siquiera me acuerdo bien en este momento. Sé que el protagonista era Leriano y mis estudiantes en este momento también lo saben, Leriano, la aureola, bueno. Yo voy a poner entonces el pomodoro 5 minutos y ustedes van a leer, como me dijeron que les encantaba. Ese entusiasmo que los caracteriza. Cuando suene la alarma, paramos, les pregunto dónde llegaron, cómo les fue y tal. ¿Listo? Entonces voy a programarlo y arrancamos. Ya. La lectura es mental. Tiempo, ¿cómo les fue? No sé, se supone que tenía que sonar. Necesito que, hicimos una pregunta, ¿cierto? De saberes previos. Bueno, la segunda yo quiero que hagamos es una autorreflexión. Entonces, ¿cómo les fue en este ejercicio? ¿Les costó concentrarse? O al contrario, me hizo falta tiempo porque la lectura atrapó mis sentidos de tal forma que me emocionó todo su despliegue estético y armónico entre todas las palabras que describían la situación del personaje. Y empecé como por ese lado, como a tomar esas obras clásicas, a darles un repaso, a leer ciertas cosas de las obras. No les voy a decir que me las leí todas para poder arrancar el periodo, porque no fue así, pero sí como que repasé las historias, repasé los libros como tal, fui, los miré, los repasé. Yo les propuse desde el principio una idea muy chévere que saqué de las inteligencias artificiales que usé, y fue la creación de una de una compañía de producción creativa. Hice unos videos con inteligencia artificial también como promocionando de qué se iba a tratar el periodo. Empezamos a trabajar todo esto y yo decía, yo quiero ser una profesora más constructivista y no tan transmisionista. En este año quiero empezar a hacer eso, a analizar más eso. Empecé de manera como con unas actividades que se entregaban a nivel individual, de análisis de texto y todo eso. A ver, muchas gracias. Si el autor se llama Diego de San Pedro, vamos a imaginarnos cómo sería un escritor de la Edad Media. Muchas gracias. ¿Cómo sería un escritor de la Edad Media? Con traje, con el computador, con la máquina de escribir. Con pluma, ¿cierto? Pluma, pergamino, mojando en la tinta y escribiendo. Y él se empezó a inventar esa historia de Leriano. Pero miren el juego que está haciendo este autor con ese texto. No el juego que está haciendo el chico de atrás con el celular, que ya mismo me lo va a entregar. Gracias. Démoslo aquí para que el celular reflexione. Entonces, el autor Diego se empezó a inventar la historia de Leriano, pero miren el juego que hizo el autor. Al capítulo le puso el preso al autor. Entonces, Diego se está imaginando que Leriano le está contando toda esa historia a él. O sea que es una imaginación. Es una imaginación, o sea, este señor Diego se imagina que todo ese bla 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 que él mismo está escribiendo se lo está contando Leriano a él, como que se lo pone en la mente para él escribirlo. Listo. ¿Enredados o un poquito ya desenredados? Ya les puedo ir haciendo evaluación de una vez. Dice, alguna parte del corazón quisiera tener libre de sentimiento. ¿Cómo tenía Leriano el corazón? ¿Estresado? Destrozado. Yo la vez pasada les pasé un diccionario para consultar. iPhone no les da. Tribulación, tristeza, sufrimiento, pena muy grande. Eso significa tribulación. ¿En qué clase vista? Clase evaluada. Ahí dice. Ahí dice. Yo lo socialicé con ustedes y ustedes dijeron, ok, profe. Entonces,
Gracias a Dios que todo quedó por escrito y firmado, hasta por su acudiente. En medio del análisis, pues yo era muy transmisionista también, porque iba como a la par de ellos explicándoles los significados de los textos. Me fui analizando y vi que podía hacerles preguntas para que ellos construyeran pues las interpretaciones, significados y todo el tema. En cierta ocasión también les propuse una tabla de retos que era, bueno, nos salimos del aula al principio de año. Cuando les hice el diagnóstico, les pedí sugerencias para las clases. La mayoría decían que querían obviamente clases divertidas, dinámicas, lúdicas y fuera del aula. Entonces yo los saqué del aula, los hice organizarse en equipos y les propuse que para las 3 obras que ya habíamos conocido un poco, que eran, bueno, esas 3, les propuse diferentes actividades. Aquí les muestro. Lo que sentí cuando el rey lo dijo abandonar sus tierras. ¿Qué hicieron ahí ustedes? ¿Qué significa esta piedrita, por ejemplo? Esta de acá. Yo la hice como si fuera, o sea, basándome en el texto, yo la hice como si fuera un puente y fue como si fuera la entrada como al castillo, por ejemplo, como si fuera la cárcel. Ah, la entrada a la cárcel. ¿Qué hicieron como 4 casitas? ¿Qué significaban esas columnas en el texto? Yo no me acuerdo. Pero bueno, recuerden que la idea con la actividad es saber sustentar lo que ustedes están haciendo ahí. Entonces, para reforzarlo para la próxima, ¿listo? Recuerden que las 4 columnitas eran el entendimiento, la voluntad, la razón, la memoria, todo lo que él tenía en la cabeza que lo ataba a ella. Esto es la cárcel de amor de Diego de San Pedro. Muy bien. La torre, ¿cierto? La puerta donde estaba sentado Leriano, ¿cierto? Pero estas piedritas de alrededor, ¿qué representan estas? Que representa el peso que tiene el Leriano. Esto significa el enredo que él tiene en su mente, que esto, que lo otro. Porque él se quiere centrar solamente en un solo amor. O sea, él no quiere como que abrirse, como que descubrirlo. Ese es el cuadro comparativo, me encanta, muy bien. Aquí tenemos el honor de la espada, destierro. ¿Y por qué comparan ustedes el destierro con el honor de la espada del Cid? Porque es como lo que es como marchito, que es como malo. Te estábamos esperando aquí afuera con un escenario muy natural para que fuera más cómoda tu llegada tarde. Es que es un pequeño percance. Ellos debían elegir qué actividad, pero lo hice como primero para darles a ellos varias opciones y que fuera chévere, y lo otro también para entenderlos y conocerlos más, porque las actividades A y B eran como muy grupales. La A era muy grupal, la B era muy de creatividad y la C era muy individual. Entonces al estudiante escoger libremente su actividad, yo también iba a poder conocer un poco más de su personalidad. Y a mí esto siempre me gusta porque me gusta analizar el estudiante que tengo al frente, su forma de pensar, de proceder, de actuar, para poder también saber de qué forma le llego a ese estudiante. Entonces yo soy muy observadora de eso, de la personalidad de los estudiantes, de qué les gusta. Obviamente, pues uno de profesor no conoce la vida del estudiante, uno no sabe cuáles son sus problemas, las cosas que enfrenta, sus dificultades, ¿cierto? Uno ve como lo superficial. Algunos de ellos se van acercando y como que profundizan un poquito en la relación con uno, pero no son todos. Entonces, en medio de todo esto, fui conociéndolos un poco. Ya luego empezamos a trabajar en equipos, el tema de la adaptación de los clásicos. Ellos ahí utilizaron la inteligencia artificial y lo hice inspirada en el artículo de Casani que salió hace poco, que se llama Un lorito en mi clase. Es muy, muy interesante cómo el autor, que es un experto en lectura y escritura, y sobre todo pues como en enseñarnos cómo profundizar en el tema de la lectura, enseñar a leer a los estudiantes, que ya la IA se quedó, o sea, ella se va a quedar acá, ya no la podemos echar. Entonces a nosotros los profes nos toca de pronto utilizar esa frase que dice que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces eso hice yo les de una vez en el guión, en las instrucciones del guión, les dije, bueno, ustedes como compañía productora van a hacer una empresa que se va a encargar de generar eventos, de presentaciones teatrales en vivo o creación de contenido de adaptaciones de obras de la literatura. Van a tener unos roles, ahí viene entonces el tema del constructivismo social, donde ellos interactúan
generando pues sus ideas y todo el tema. Y les dije pues que usaran la IA, que simplemente tenían que guardar los pantallazos y compartirme el enlace de la conversación para yo mirar cómo interactuaban con la IA, que le adaptaban, que le cambiaban. En esto fue como un laboratorio también para mí, porque luego me di cuenta de muchas cosas en las que yo debo estar más presente. Y les voy a decir por qué. Primero, en el tema de los roles y la creación de equipo, yo simplemente les dije, ya cada uno tiene su rol, saben lo que tienen que hacer, háganle. Y creo que a mí se me olvidó que estaba con adolescentes y que son adolescentes, muchos desinteresados del tema, otros de pronto preocupados por otras cosas. Entonces, me faltó como paso a paso estar más pendiente en seguir estrictamente como un producto finalizado en cada clase. Entonces había clases donde usted entraba al salón mío y veía como unos con el celular, otros aquí charlando, y era porque pues ellos estaban generando ideas. Yo lo que sí hacía era pasar por los grupos, preguntarles cómo iban, pero no había como un esquema fijo de que me tenían que entregar clase a clase. Hubo como unas 3, 4 clases que ellos estuvieron así en su proceso creativo. Entonces yo me confiaba de que ellos estaban haciéndolo todo, pero finalmente el resultado me mostró que pues hubo grupos que no hicieron lo que tenían que hacer, se dedicaron a perder el tiempo y, y a mí me dio mucho mal genio, pero pues digamos que traté como de modularlo. Eso fue una falencia mía. La otra falencia fue supervisar y verificar aún más la lectura que ellos estaban haciendo de la IA. ¿Por qué? Ellos en la IA tenían que poner un prompt que dijera: necesito que tomes la obra La Celestina y me des un guión teatral adaptado al contexto del día de hoy, utilizando 10 palabras que tengan estas raíces latinas y griegas, y que sea adaptado para la ciudad. Debe tener ciertas acotaciones. Bueno, yo les puse como todas las instrucciones del prompt o de la frase pues generadora que le debían poner a la IA, y algunos llegaban y simplemente hacían eso y me decían: profe, así está bien. Y yo les decía de qué se trató o cómo les pareció, y no me decían nada porque no leían lo que decía la IA, sino que simplemente iban a que yo les dijera si estaba bien o no. Entonces ahí me faltó a mí, digamos, ser un poco más exigente con el tema de que sí hubiera una verdadera lectura de esos guiones. A mí me consta de todos los grupos que vi que muy poquitos hicieron un ejercicio meticuloso de leer, de verdad proponer cambios, de verdad hacer un guión pensado. Meter como en el presente a Don Quijote. Listo. Entonces teníamos pensado que era juntar como las aplicaciones que serían de lectura, ya que como él se mete en el personaje, él se empezaría como a pensar como un personaje aleatorio que nosotros decidamos. Entonces dijimos que íbamos a ver si juntábamos la aplicación de WhattPad. Me gusta. Para hacer que Don Quijote pues, se meta en esa y nosotros hagamos una historia más diferente adaptándose al personaje que Don Quijote se obsesionó. Me gusta, o sea que él se obsesionaría no por Dulcinea en la vida real, sino por un personaje de Wattpad. Ustedes tienen la libertad de editar el video como ustedes quieran, siempre y cuando obviamente pues ustedes saben, ¿no? El lenguaje pues no exceda lo cotidiano, normalito, ¿cierto? Como evitando de pronto expresiones obscenas, ya el resto bien. Bueno, chicas, entonces ustedes tienen Lazarillo de Tormes. Ustedes van a ser un chico en situación de calle, ¿cierto? Listo. Ahí dice en la obra que él le trabajó a varios amos y que lo trataron muy mal. ¿Qué personajes han pensado para esa obra? En una verdulería. En un fruver. Sí. O también en un supermercado. No, en una plaza. En la plaza de mercado. En la plaza de mercado. Una calle artesanal, algo así. No mercado. Ok, listo. Entonces, tengan en cuenta también que Lazarillo precisamente recibe ese nombre porque él trabajó con una persona invidente. Entonces, deben incluir ese pedacito ahí. O sea, es bueno. Invidente o con algún tipo de discapacidad. Sí. Entonces, ¿qué personaje con discapacidad ustedes podrían incluir ahí para que trabaje con Lazarillo? Un señor que sería de pronto el dueño
del mercado, de la plaza o el gerente, por decirlo así. A ustedes les tocó la obra de El Lazarillo. ¿Qué idea tienen más o menos? Ya saben de qué se trata la obra. Entonces, ¿qué hicieron la clase anterior? ¿Qué hicieron la clase anterior? Pero si todavía no tienen claro ni siquiera de qué se trata la historia, entonces ¿qué hicieron la clase anterior? Ya cuando ustedes, primero sí, lo que están haciendo está chévere, o sea, buscar de qué se trató bien el Miocid. Entonces, bueno, el Miocid, perdón, el Miocid no, el Lazarillo. El Lazarillo era un chico que esto y así. ¿Cómo la viviría una persona al día de hoy? Entonces no necesariamente puede ser un chico, puede ser una chica, en otro contexto, en esta ciudad, en esta época. Entonces cuando tengas claridad de qué se trató el Miocid, piensa, hoy en día a una persona, ¿cómo le pasaría esa situación? Bueno, chicos, ustedes tienen la obra de La Celestina. Bueno, cuéntenme, ¿qué guión se están inventando? Shazam. Sí, lo adaptamos como a la actualidad, que es como un espiritista. Un espiritista que se llama Shazam. Sí, como que empezó desde muy pequeño a ver películas, en especial La Celestina, la cual pues no era propia para su edad. Y a ver, pues, sí, como películas de amarre, temor y muy espirituales, lo cual le quedó como gustando ese tema y empezó a investigar. Y se volvió pues como un espiritista, empezó a practicar todos esos amarres y eso de la manipulación. Bueno, la historia vamos a ver que género, pero sí, cambiamos los papeles. La mujer es la que quiere la mala. Ella como que se le había declarado, pero él la rechazó. Entonces ella fue a pedir un amarre porque una amiga se lo había recomendado. Y pues, él le explicó como todo lo que hace, que no es simplemente un brujo, sino que es como algo más espiritual. Y ahí vamos. ¿Ustedes lo están haciendo de cero o están usando ChatGPT? ¿De qué forma lo están usando? ¿Están usando qué? ¿Gemini? Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo? Yo chismoseo. ¿Qué? Le pedimos perdón para las palabras, que nosotros no sabíamos cómo implementarlas. Ok. Entonces, esta parte, desde acá hasta acá, se la hizo él. Chévere. Sí, igual esa es la idea, utilizarla y ustedes van cuadrando ahí, le van acomodando. Entonces, de pronto lo único que me faltaría agregarle a eso son las acotaciones. Bueno, chicos, ¿qué obra tienen ustedes? Don Quijote. Bueno, ¿qué idea tienes? La verdad, nosotros queremos adaptarla a una versión moderna en la que, como en el libro original de Cervantes, Don Quijote empezó a leer libros de aventuras y de caballería. Entonces, como queremos adaptarla a la actualidad, queremos que en vez de libros sean, digámoslo así, películas o series. Por ejemplo, hay muchas de las alucinaciones de Don Quijote, que serían en vez de molinos de viento, que sean edificios y que serían tal vez una representación visual de lo que podrían encontrarse en sus películas y que se crea ese protagonista o ese héroe. Así. De pronto ustedes, no sé si ustedes que les gusta tanto entrar en la casa, llegar, repasar, entran a la página, revisan todo lo que vimos en clase. Y yo les puse un quiz ahí, yo no creo que lo hayamos hecho acá, de unas preguntitas. Con eso ahí tienen idea. Miren, Don Quijote confunde molinos de viento con gigantes. ¿Qué situación cotidiana en Medellín se parece a esto? A. Ver los edificios del poblado desde el Metrocable. B. Creer que vas a ser famoso en TikTok de la noche a la mañana y pelear con todo el que te diga lo contrario. C. Tomar el bus alimentador. D. Ir a comer a la minorista un viernes. ¿Qué situación cotidiana se parece a Don Quijote enfrentándose a los molinos de viento? La de los edificios, ¿tú dices? La de ser famoso, correcta, la de ser famoso. ¿Por qué? Porque dice, creer que vas a ser famoso, o sea, él está metido en la película de que va a ser famoso. Acuérdense que el libro del Conde Lucanor es una recopilación de muchos relatos y uno de esos relatos es El Mancebo. ¿Sí? Donde al conde le cuentan esa historia. Tenía una mentalidad muy micro para los negocios, solo pensaba en ganancias pequeñas y rápidas. No quería enfrentar un problema macro y quería invertir en un proyecto grande relacionado con el manejo de agua. ¿Y ese negocio es por la vía legal o eso es bajo cuerda de él? Pues, si uno como está con el consejo puede ser legal, pero también puede ser ilegal. Pero entre comillas sería Un unicornio, algo así. Una cosa más real, un unicornio, sí. Bueno, chicas, ustedes ya saben
¿De qué se trata la actividad que vamos a hacer con la compañía de producción creativa? Bueno, que sí, más o menos. Bueno, a ver, resulta que a ustedes les tocó la obra de la Celestina, que es la Celestina, y la van a adaptar al contexto actual de nosotros. Entonces recuerden que la Celestina, ¿quién era? Una bruja, ¿cierto? O una señora que sabía mucho y que por saber mucho y salirse del contexto religioso medieval, pues decían que era una bruja, ¿cierto? ¿Y para qué la contrataron a ella? Van a tomar un personaje ya hoy. Por ejemplo, se me ocurre una chica que lea el tarot. Ay, no, esa es una bruja. Está en ¿cómo se llama? La nueva era, ¿sí se llama? Y esto me deja a mí muchas reflexiones con el tema de la lectura el día de hoy, que no es tanto que no utilicen la inteligencia artificial porque ya les hace todo, no, sino que lo que da la inteligencia artificial hay que leerlo muy meticulosamente, hay que analizar lo que la IA está diciendo porque pues es una máquina, es un robot, muchas respuestas son así, autómatas, que les falta como un poco más de humanización a pesar de que ya eso nos demuestra que la tecnología está haciendo trabajos creativos que nosotros nunca pensábamos que una máquina las iba a hacer. Les recomiendo este libro tan chévere que todavía no me lo he terminado de leer, pero nos enseña mucho sobre el tema. Cuando ya pedí el producto terminado, wow, o sea, me sorprendí. Acabé. Al revisar su celular, su expresión cambia gradualmente, de calma a confusión. ¿Qué es eso? Hay una cuenta con mi cara y no soy yo. Estoy subiendo videos donde insulto a la gente. No soy el primero. Era el otro. Y eso los hace de escena 4, la verdad impresa. Tú destruiste mi reputación, pero la verdad siempre sale. Quedé así, wow. Porque hubo grupos que hicieron unos trabajos magníficos, súper bien hechos, con sus montajes, con sus ediciones de video. Esa fue otra cosa, yo no saqué el tiempo para enseñarles mucho de edición de video, no les enseñé casi que nada prácticamente. Era como lo que ellos pudieran hacer, pero esas son cosas que voy a tratar de mejorar en estos periodos siguientes, porque hoy en día a los estudiantes les interesa y les debe interesar mucho el tema de la creación de contenido, y pienso que eso todavía no está actualizado en nuestros estándares y debería empezar a estar ya inmerso ahí, porque son nuevos modelos de lenguaje multimedial. Si nosotros vamos al libro Vamos a aprender lenguaje, que fue el último libro que sacó el Ministerio de Educación, pues es un libro totalmente descontextualizado de lo que está pasando ahora. De ahí pues obviamente yo tomo el tema de la literatura, porque pues sí lo enseña o lo aborda, digamos, someramente y chévere con ciertos ejercicios de lectura, pero ya como el tema del contexto actual le falta. Quería compartir con ustedes esta experiencia tan bonita que tuve en este primer periodo académico.